¿Por qué el Mundial de Fútbol genera más bebés y la psicología detrás que lo explica todo? Ahora mismo, mientras una parte del mundo ve el Mundial, está pasando algo que nadie está mirando. No en el campo, fuera de él, en los dormitorios, en las casas, en los cuerpos de millones de personas que creen que solo están viendo fútbol. 9 meses después de cada gran torneo, los hospitales registran algo que los demógrafos llevan décadas estudiando y que casi nadie conoce. Más bebés, más nacimientos, una ola silenciosa de nueva vida que llega puntual, 9 meses después del último pitazo del árbitro. Pero eso es solo la mitad de la historia. La otra mitad es la que nadie cuenta, porque cuando el equipo pierde, el efecto se invierte, y los nacimientos caen. Esto no es una teoría, está publicado en las revistas científicas más serias del mundo. Y la explicación tiene que ver con algo que ocurre dentro de tu cerebro mientras ves un partido que no juegas, con un equipo en el que no estás, de un país al que quizás nunca has ido. Tiene que ver con por qué el fútbol no es solo un deporte. Es una de las fuerzas psicológicas más poderosas que existen. En 2024, una revisión sistemática publicada en PubMed, la base de datos médica más importante del mundo, analizó años de datos demográficos de varios países. La conclusión fue clara. Los grandes torneos de fútbol tienen un impacto medible y real en las tasas de natalidad 9 meses después. Los ejemplos son concretos. 9 meses después del Mundial de Sudáfrica 2010, nacieron más de 1000 bebés extra en ese país. 9 meses después de que el FC Barcelona ganara la Champions League 2009, los nacimientos en Cataluña subieron un 16%. 9 meses después de la Eurocopa 2016, en Irlanda del Norte se registró un aumento del 2% en los nacimientos. Distintos países, distintos torneos, mismo patrón. Pero aquí viene el dato que destroza todo lo que crees saber sobre el fútbol y las emociones. Un estudio que analizó los partidos de la Liga Española entre 2001 y 2015 encontró algo demoledor. Cuando el equipo local más popular de una provincia perdía de manera inesperada, los nacimientos en esa provincia caían un 0,8% 9 meses después. No subían, caían. Una derrota. Menos bebés. Piénsalo un momento. Un partido de fútbol, un evento de 90 minutos que no tiene ninguna consecuencia directa en tu vida, es capaz de alterar las decisiones reproductivas de miles de personas, sin que ninguna de esas personas lo sepa, sin que ninguna de esas personas lo haya decidido conscientemente. Oye, si esto te está volando la cabeza, suscríbete al canal. Hay mucho más de esto por venir. ¿Cómo es eso posible? Para entender lo que pasa, hay que entender primero algo sobre cómo funciona el cerebro humano cuando ve una competición. Tu cerebro no distingue entre participar y observar. No completamente. Cuando ves a tu equipo jugar, una parte de tu sistema nervioso actúa como si tú mismo estuvieras en el campo. Como si el rival fuera tu rival. Como si la victoria o la derrota fuera tuya. Los investigadores que estudian esto lo llaman neuronas espejo y explican por qué cuando alguien que ves en una pantalla recibe un golpe, tú sientes algo físico. ¿Por qué cuando alguien llora en una película, tú sientes el nudo en la garganta? ¿Por qué cuando tu equipo marca un gol, tu cuerpo reacciona como si hubieras marcado tú? Pero lo que descubrieron los científicos sobre el fútbol va mucho más allá de las emociones. En 1998, investigadores de la Universidad de Utah midieron los niveles de testosterona en saliva de aficionados antes y después de un partido del Mundial. El resultado fue publicado en una revista científica de fisiología y comportamiento. Los aficionados del equipo ganador registraron un aumento de testosterona después del partido. Los aficionados del equipo perdedor registraron una caída. No los jugadores. Los aficionados. Las personas que estaban sentadas viendo la pantalla. En 2012, investigadores de la Universidad de Valencia replicaron el experimento durante el Mundial de Sudáfrica. Midieron testosterona y cortisol en aficionados españoles mientras España ganaba a Holanda en la final. Los niveles de testosterona subieron durante el partido. El cuerpo de esas personas respondió a una victoria que no fue suya como si hubiera sido suya. Y eso, multiplicado por millones de personas en todo el mundo durante semanas, produce efectos que se miden 9 meses después en los registros de natalidad. Pero la testosterona es solo una parte de la historia. La otra parte es más profunda y más oscura. Tiene que ver con algo que los psicólogos llevan décadas estudiando y que tiene un nombre que vale la pena conocer. Se llama Basking in Reflected Glory.
En español, algo así como bañarse en la gloria ajena. Funciona así. Cuando tu equipo gana, algo en tu cerebro registra esa victoria como parcialmente tuya. No completamente. No de manera racional, pero sí a un nivel emocional profundo. Tu autoestima sube. Tu sensación de poder y competencia aumenta. Y si el video te está llegando, dale like. Es la única manera que tengo de saber que estos temas valen la pena. Te sientes más capaz, más fuerte, más atractivo. Y ese estado emocional, ese pico de autoconfianza colectiva, produce comportamientos que individualmente nadie habría planeado. Los psicólogos lo documentaron en 1976, en la revista más importante de psicología social del mundo. Cuando un equipo gana, sus aficionados dicen, ganamos. Cuando pierde, dicen, perdieron. El cambio de pronombre no es casual. Es la señal de que la identidad del aficionado y la identidad del equipo se fusionan en el momento de la victoria. Y se separan en el momento de la derrota. La victoria es mía. La derrota es de ellos. Y ese mecanismo, esa forma en que el cerebro procesa el triunfo colectivo como triunfo personal, es lo que explica a los bebés. Porque cuando millones de personas sienten que ganaron, aunque no hayan hecho nada, el estado emocional que sigue a esa sensación produce comportamientos que tienen consecuencias reales. 9 meses después. Y ahora la parte que nadie quiere escuchar. Porque si la victoria produce más vida, la derrota produce lo contrario. Y esto es lo más perturbador de todo lo que vamos a hablar hoy. Cuando tu equipo pierde de manera inesperada, los niveles de testosterona en los aficionados masculinos caen. No levemente. Caen de manera significativa. El cuerpo de un hombre que acaba de ver perder a su equipo en un partido decisivo tiene niveles hormonales similares a los de alguien que acaba de perder él mismo una competición importante. Y ese estado hormonal, esa sensación física de derrota que el cerebro registra como propia aunque no lo sea, produce efectos que se extienden más allá del partido. El mismo estudio de la Liga Española, entre 2001 y 2015, encontró que las derrotas inesperadas de equipos populares producían caídas en los nacimientos locales 9 meses después. No las victorias inesperadas, las derrotas inesperadas. Porque el cerebro humano reacciona más fuerte a las pérdidas que a las ganancias. Los psicólogos lo llaman aversión a la pérdida. Y en el fútbol opera con una precisión que se refleja en los datos demográficos de países enteros. Una derrota en el estadio. Una caída de testosterona en los hogares. Menos bebés 9 meses después. Si eso no te parece perturbador, escúchalo de nuevo. Un resultado en un campo de fútbol altera la demografía de una región. Sin que nadie lo haya decidido. Sin que nadie lo sepa. Solo porque el cerebro humano no puede distinguir entre su propia derrota y la derrota de las personas con las que se identifica. Y aquí es donde esto deja de ser una curiosidad estadística y se convierte en algo que dice todo sobre cómo funciona realmente el ser humano. Crees que ves fútbol, pero lo que realmente estás haciendo es mucho más antiguo que el fútbol. Los psicólogos evolutivos tienen una teoría sobre por qué los seres humanos se identifican tan profundamente con grupos y equipos. Durante casi toda la historia de nuestra especie, el mundo se dividía en tribus. Y en esas tribus, el éxito o el fracaso del grupo era literalmente el éxito o el fracaso tuyo. Si tu tribu ganaba la guerra, sobrevivías. Si perdía, morías. El cerebro evolucionó para registrar el triunfo del grupo como triunfo personal, porque durante miles de años eso era exactamente lo que era. El fútbol no creó ese mecanismo, solo lo activó. Tomó algo que lleva grabado en el cerebro humano desde hace decenas de miles de años y le dio una arena moderna, con estadios y camisetas y televisiones. Y el cerebro respondió exactamente igual que habría respondido en una batalla tribal, con hormonas, con emociones, con comportamientos que se reflejan en los datos de natalidad de países enteros. 9 meses después de cada mundial. Así que la próxima vez que veas un partido y sientas que algo cambia en ti cuando marca tu equipo, o cuando el rival mete el gol que no debía entrar, eso que sientes no es solo emoción. Es tu biología antigua respondiendo a un estímulo moderno. Es tu cerebro tribal haciendo lo que siempre hizo. Registrar la victoria o la derrota del grupo como suya propia. El fútbol no es solo un deporte. Es uno de los experimentos más grandes que existe sobre cómo funciona la identidad humana. Sobre cómo nos fundimos con los grupos a los que pertenecemos. Sobre cómo las emociones colectivas producen comportamientos individuales que nadie planeó y que nadie controla.
Y el Mundial, con sus millones de espectadores y sus semanas de tensión acumulada, es el laboratorio más grande del mundo para observar todo eso. Los bebés que nazcan en marzo de 2027 no sabrán que nacieron porque alguien marcó un gol, pero los datos van a estar ahí, puntualmente, 9 meses después del último partido. Como siempre, si esto te pareció tan perturbador como a mí, escríbelo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo lo que tu cerebro hace sin que te lo diga, suscríbete a El Lado Ciego. Cada video existe para mostrarte algo que estaba pasando delante de tus ojos y que nunca habías visto.